Aceptémoslo, el fútbol italiano hace mucho no es lo mismo. Desde la temporada 2006, debido a la revelación de los escándalos de corrupción que invadían la Serie A, muchas de las grandes empresas retiraron sus patrocinios económicos, lo que condujo a un drástico descenso de los ingresos monetarios de los clubes de la liga italiana. Esto, aunado a su poca credibilidad, fue inminente la salida de las máximas figuras hacia otras ligas menos escandalosas y que empezaban a ser más rentables. Esto trajo irremediablemente un desinterés progresivo en la Serie A y un rendimiento cada vez más precario en competiciones europeas de los equipos del país de la bota. Después de que en los 90 los clubes italianos reinaran en la Champions League, donde en 8 de las 10 finales hubo un club italiano, se intuía que en la década posterior al 2010 las cosas no iban a pintar bien y el tiempo le daría la razón a la intuición. 2010 fue el último año en que un club italiano lograría levantar la tan ansiada orejona. El Inter de Mourinho hacía historia coronándose con el triplete. Parecía que los nerazzurri iban a salvar al fútbol italiano de la vergüenza deportiva de los próximos años, pero por el contrario, la siguiente década fue un desastre total, y quizá la peor del Inter de Milán, no solo en el plano europeo, sino también en el local. Los siguientes 10 años después de aquel triplete estuvieron plagados de pésimos resultados en la Serie A, lo que convirtió en una constante la ausencia en la Champions League. 10 años en el fondo del precipicio parecía una eternidad, pero todo indicaba que la decadencia del Inter se iba a postergar mucho más, pero casi que sin previo aviso y sin que nadie se percatara, el Inter pegó un salto de carácter y de calidad, llevándolo a pelear las últimas 6 ligas y a ser finalista en 2 de las últimas 3 ediciones de la Champions League. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió en medio para que un gigante que ya todos daban por muerto renaciera entre las cenizas y lograra evocar aquellas épocas en que los equipos italianos eran más que protagonistas en los torneos europeos? El 22 de mayo del 2010, el laborioso Inter de Mourinho se consagraba campeón de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu, tras ganarle al Bayern Múnich por 2-0 con doblete de Milito. Con este triunfo marcaban un hito en la historia del fútbol italiano al ser el primer y hasta el momento único equipo de Italia en coronarse con el triplete. Fueron un lapso de 18 días que los 3 trofeos fueron cayendo, primero la Copa, después la Liga y finalmente la Champions. Para la temporada siguiente, el Inter se quedaría sin el principal artífice del triplete. El Real Madrid, en su afán de hacerle frente al dominio del Barcelona, contrata a José Mourinho, transacción que dejaría huérfano de identidad a los nerazzurri. La ida del portugués marcaba el inicio de la peor catástrofe futbolística y administrativa del club. En la temporada siguiente de la ida de Mourinho, el Inter prácticamente no renovó su plantilla, se centró únicamente en buscarle un reemplazo al portugués. En esta misma temporada fueron 3 los técnicos que intentaron comandar el barco, pero todos naufragaron. En cuartos de Champions League, una inesperada goleada por 7-3 frente al Schalke 04 ponía en evidencia el pésimo estado futbolístico por el que pasaba el actual campeón de Europa. Con todo y esto, la gestión fue lo suficientemente aceptable para que los nerazzurri ganaran la Copa Italiana y quedaran segundos en la Liga, clasificándose nuevamente a la Champions League de la siguiente temporada. Pero sin saberlo, sería precisamente esta mediocre temporada la última en muchos años en las que el Inter iba a poder ganar algo, porque acechaba para sus arcas una de las peores sequías de su historia. Las posibles razones: la venta del 70% de las acciones a un magnate indonesio al parecer muy ajeno al fútbol, que días después de comprar el Inter dijo que seguía al equipo desde la época del famoso trío holandés conformado por Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard. El problema es que este trío holandés hizo parte pero del AC Milan. Proyectos inconclusos donde hasta 4 técnicos se sentaron en el banquillo en una misma temporada, un recambio inadecuado y fichajes que nunca estuvieron a la altura. La temporada 2011-2012 iniciaba con cambio en el banquillo. Claudio Ranieri era elegido para iniciar un nuevo proyecto y Diego Forlán llegaba a suplir la ausencia de Samuel Eto'o, que se dio al fútbol ruso. Casi que sin ninguna contratación importante, el Inter tenía la misión de mejorar lo hecho en la última temporada, pero ya era muy evidente que el equipo necesitaba un recambio, pues a pesar que aún contaban con la mayoría de futbolistas que fueron capaces de hacer historia en 2010, muchos de estos ya no se encontraban en buen nivel y la mayoría de ellos, 8 en total, sobrepasaban los 30 años. Incluso llegando a tener en el mediocampo una zona donde por el juego del Inter debe correrse mucho a Javier Zanetti con 38. En la Champions, el Inter contó con la suerte de quedar sembrado en un grupo más que asequible, logrando el primer puesto con 10 puntos. Ya en octavos se enfrentaría al Olympique de Marsella, el global quedaría empatado 2 goles, pero gracias a la regla del gol visitante que aún existía para esa época, el Inter quedaría fuera de la competencia. En el plano local la situación era aún peor, caía eliminado en cuartos de la Copa Italia frente al Napoli y en la Serie A quedaba ubicado
ubicado en el sexto puesto, la peor posición desde la temporada 98-99, lo que supondría su ausencia en la siguiente Champions League. El sexto lugar solo le alcanzaría para confirmar su presencia en la UEFA Europa League de la siguiente temporada. Debido a los malos resultados, Claudio Ranieri dejó el equipo antes de terminar la temporada. En su lugar, Andrea Stramaccioni, entrenador del filial, quedaría encargado como técnico interino, haciéndose cargo de afrontar las últimas 8 fechas de la Serie A. De 24 puntos posibles, logró 17, poco más del 70%, lo que quiere decir que básicamente fue gracias a Stramaccioni que el Inter logró ascender a la sexta ubicación para quedarse con el cupo a UEFA Europa League. Este rendimiento le valió para que pasara de técnico interino a ser el encargado de afrontar la temporada 2012-2013. Esta temporada iniciaba con la salida de 4 jugadores que fueron fundamentales en la última época dorada: Julio César, Sneijder, Maicon y Goran Pandev. Dejaban el club Nerazzurri. También Diego Forlán, que solo duró una temporada y nunca llegó a tener un buen rendimiento, y a su vez se sumaban al barco Rodrigo Palacios, Antonio Casano, Álvaro Pereira y Walter Gargano. Pese a que la UEFA Europa League alberga equipos de menor nivel que la Champions, el Inter ni siquiera pudo superar los octavos de final. Esta vez caería eliminado frente al Tottenham y nuevamente gracias al gol visitante. En Copa Italia es eliminado por la Roma, pero lo peor vendría en la Liga. Durante la primera ronda, el Inter de Milán logró un rendimiento aceptable. Para cuando se terminó la fecha número 19, se encontraba en la cuarta posición y aún con opción de título, pero en la segunda mitad del torneo todo se vino abajo y una racha de malos resultados lo hizo descender hasta la 9ª casilla. Fue tan malo su desempeño que habría que remontarse hasta la temporada 74-75 para encontrar un Inter de Milán en una peor posición. Lejos de cualquier título y fuera de toda competencia internacional para la próxima temporada, el Inter atravesaba un laberinto sin salida y se completaban 3 años de caída libre. Massimo Moratti, dueño y presidente del club desde 1995, era consciente que el equipo de sus amores necesitaba una fuerte inyección financiera para poder competir a nivel local y europeo. Una inyección económica tan fuerte que ni siquiera él estaba en condiciones de brindar, por lo que después de varios meses de conversaciones, Moratti vende el 70% de las acciones del club al International Sport Capital, consorcio liderado por el multimillonario indonesio Erick Thohir, y es de obviarse que estas compras multimillonarias la mayoría de las veces responden netamente a generar un negocio que a su vez generen una cantidad de dinero que supla con creces la inversión inicial. Pero por lo menos se espera que la persona que adquiere las acciones de un club por semejantes sumas de dinero por lo menos tenga una noción de lo que es el club, de su historia, de lo que produce a sus hinchas. Pero días después de la adquisición del club, Erick Thohir dejó en evidencia que del Inter sabía poco o nada. En una entrevista dijo que seguía al club Nerazzurri desde la época del famoso tridente holandés conformado por Van Basten, Ron Gullit y Frank Rijkaard. El problema es que este tridente hizo parte pero de una de las épocas doradas comprendidas entre finales de los 80 e inicios de los 90, pero del AC Milan. Sí, buonasera, es fácil. La idea que tenía en mente Thohir era inicialmente fortalecer la gestión administrativa y comercial del club hasta llegar a una estabilidad financiera, reduciendo gastos, estableciendo un modelo de fichaje más responsable y aumentando ingresos, buscando ampliar el alcance global de la marca Inter, sobre todo en mercados asiáticos. Pero lastimosamente, para los intereses del Inter bajo la gestión de Thohir, los resultados deportivos nunca llegaron. En las 3 temporadas bajo su mando, el mejor resultado fue un 4º puesto en la Serie A. Pese a que no se logró uno de los objetivos principales, que eran los logros deportivos, Thohir sentó las bases para la recuperación administrativa y financiera. Su gestión podría pasar como desapercibida, pero en el fondo fue un gran impulso para lo que vendría más adelante. En 2016, Thohir vende su parte al conglomerado chino Suning Holding Group, una de las empresas más poderosas del país asiático. Gracias a esta venta, nuevamente una fuerte inyección financiera llegaba a los Nerazzurri. El conglomerado chino permitió que el club continuara saneando sus deudas, además de permitir mayor flexibilidad a la hora de fichar futbolistas de mayor calidad. Las siguientes temporadas, jugadores importantes como Joao Mario, Joao Cancelo, Ever Banega y Lautaro Martínez llegaron al club a dar una mano, pero nada parecía ser suficiente. El Inter seguía sumido en una crisis deportiva y no habían indicios de una pronta recuperación. Pero la temporada 2019-2020 traería sorpresas. Antonio Conte era el técnico designado para afrontar esta temporada y consigo llegaron algunos futbolistas como Diego Godín, Matías Vecino y Romelu Lukaku, que serían claves en el proyecto de Conte. Desde el principio, el técnico italiano dejó claro que iba a jugar un 3-5-2 casi intocable, una defensa compacta, transiciones rápidas y ataque letal. Por delante 3 competencias: la Liga, la Copa y la Champions. El Inter iniciaría la Serie A con 6 victorias consecutivas, un ataque efectivo y una defensa
defensa sólida. No sería hasta la fecha 6 que su más inmediato perseguidor, la Juventus, acabaría con su racha ganándole en el Giuseppe Meazza por 2-1. Sin embargo, el Inter no bajaría su rendimiento y culminada la primera ronda de la liga, en 19 partidos había ganado 14, empatado 4 y tan solo perdido 1. Un sorprendente rendimiento mayor al 80%. El único problema es que la Juventus tampoco despegaba el pie del pedal y a pesar del excelente desempeño del Inter, el equipo de Turín se ubicaba primero. Paralelamente, en el torneo europeo las cosas eran muy diferentes. Con 7 puntos terminaba en el tercer puesto por detrás del Barcelona y el Borussia Dortmund, quedando eliminado en la fase de grupos, pero por lo menos gracias a este tercer puesto ganaría cupo directo para disputar la UEFA Europa League. Para la segunda parte de la Serie A, el Inter no pudo sostener el mismo rendimiento que venía teniendo y bajó de una efectividad del 80.7% al 63.1%. Este declive de efectividad supuso que en gran parte de la segunda vuelta fuera superado por la Lazio y se ubicara tercero en la tabla general. Mientras tanto, la Juventus no aflojaba y se agarraba fuertemente en la cima. En las últimas 7 fechas, el Inter apretó nuevamente el acelerador, ganando 5 partidos y empatando 2, pero ya fue demasiado tarde porque en la fecha número 36 la Juventus se coronaba campeón por 9ª vez consecutiva, una completa hegemonía. Mientras tanto, el Inter de Conte se posicionaba segundo con 82 puntos y a tan solo un punto del campeón. El Inter no lograba el objetivo de salir campeón, pero muchas cosas habían cambiado. Después de mucho tiempo se veía un equipo sólido, competente, un equipo capaz de ser un verdadero peligro para los de Turín. El haber quedado segundo abría las puertas a un cambio, a un futuro mejor, pues tuvieron que pasar 9 temporadas para que los nerazzurri se ubicaran nuevamente entre los 3 primeros puestos de la Serie A. El 21 de agosto del 2020, el Inter llegaba a la final de la UEFA Europa League tras dejar por el camino a Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen y al Shakhtar, con un Romelu Lukaku intratable que había marcado goles en cada uno de los partidos. Al minuto 2, con su imponente carrocería, Lukaku provoca un penal, el cual él mismo se encarga de ejecutar para poner al Inter 1-0 arriba. La celebración duraría poco porque Luuk de Jong, en su especialidad, pone el empate, pero aquí no acababa la arremetida del Sevilla, porque minutos más tarde, una vez más de Jong pone de cabeza el 2-1 para la alegría del equipo español y la frustración de los de Conte. Pero un experto en este tipo de escenarios traería nuevamente la calma. Al minuto 35, Diego Godín empata el partido. Culmina el primer tiempo y en el segundo los dos equipos un poco más temerosos se repliegan. Bajo este escenario, solo un error podría hacer la diferencia y para desgracia del Inter de Milán, ese error provino del que para ese momento venía siendo su mejor jugador en la competencia. Tras un remate desviado de chilena de Diego Carlos, Romelu Lukaku termina metiendo el gol en propia puerta. Los minutos restantes fueron insuficientes y con esto el equipo de Conte se quedaba con las manos vacías, sin liga, sin copa y sin Champions. En principio todo parecía un rotundo fracaso, pero ya en frío la conclusión era otra. El Inter después de muchos años logró competir seriamente en la Serie A y desde la Champions League del 2010 no lograba llegar a una final de una competición europea. Claro, el nivel que existe en la Champions es muy superior al de la UEFA Europa League, pero lo sucedido en esta temporada era un avance a pasos agigantados teniendo en cuenta el desempeño del Inter en la última década. Para la temporada 2020-2021, Conte refuerza su banda derecha con Hakimi y el medio con Arturo Vidal. El Inter inicia la Serie A encajando varios empates, los cuales no le permitían afianzarse en los primeros puestos. Fue a partir de la 9ª fecha que su rendimiento mejoró, llevándolo a estar durante una buena parte del campeonato en el segundo lugar. Ante el descenso estrepitoso a nivel deportivo de la Juventus, esta vez el rival a vencer era el Milan, que iniciaba la Serie A de manera arrolladora y que se mantuvo en el primer lugar hasta la fecha número 18, fecha en que precisamente hubo un punto de inflexión para los nerazzurri, que a partir de ahí tuvieron un invicto de 19 partidos en los que ganaron 16 y empataron 3, entre esos una contundente victoria por 3-0 ante su rival directo, con una actuación estelar de sus dos atacantes, una dupla para ese momento letal en Italia. Gracias a esta racha de partidos, el Inter le sacaba una ventaja considerable al Milan y en la fecha 34, a 4 fechas de culminar el campeonato, el Inter de Conte se coronaba campeón de la Serie A, 11 años después de su última conquista, pese a su temprana eliminación en Copa y a su contundente fracaso en Champions, donde nuevamente fue eliminado en fase de grupos. Gracias al trabajo de Conte y al buen momento de futbolistas como Lautaro Martínez, Lukaku, Hakimi y compañía, el Inter lograba romper una sequía que se había extendido por más de una década, llevando una alegría inmensa a los hinchas nerazzurri.
Después de lograr el campeonato, la situación se tornaba compleja para el club italiano, debido a los estragos financieros que había traído consigo la pandemia. El grupo chino Suning le informó a Conte que para la temporada siguiente se debían reducir los gastos significativamente. Esto implicaba una reducción de presupuesto para fichajes y la salida de futbolistas importantes como Hakimi y Romelu Lukaku. Conte no quiso aceptar este escenario, argumentando que bajo esos criterios era imposible que el equipo fuera a competir seriamente. Finalmente, Conte salió del equipo y en su reemplazo llegó el técnico italiano Simone Inzaghi. Tras el hueco que había quedado tras la partida de Hakimi y Lukaku, Inzaghi gestionó la incorporación de Dumfries y Edin Dzeko, futbolistas que serían clave en el desempeño del equipo, y contrario a lo que creía Antonio Conte, el Inter fue un club competente. Una vez más, el Milan sería su más acérrimo rival. El Inter, de la mano de un Lautaro Martínez grandioso, luchó hasta el final, pero el Milan terminaría ganando la liga por tan solo 2 puntos de ventaja. Lo que no se les escaparía esta vez sería la Copa de Italia, en una final infartante donde en los 90 minutos no bastaron para definir al ganador. En los 30 minutos adicionales, Ivan Perisic se viste de héroe y con 2 goles pone a los nerazzurri en la cima para que después de 11 años el Inter vuelva a ser campeón de la Copa de Italia. En contraste con su buena participación en los torneos locales, en la Champions League, el Inter caería eliminado a manos del Liverpool por un global de 2-1. El ascenso del club italiano en las últimas temporadas en los torneos locales era evidente, pero desde que empezó a participar nuevamente en la Champions League no pasaba de la llave de octavos de final, incluso en la mayoría de las veces quedando eliminado en la fase de grupos. Pero para sorpresa de todos, en la temporada siguiente el Inter pegaría un salto de calidad, obteniendo un resultado que absolutamente nadie se esperaba en la máxima competencia de clubes. Los de Inzaghi quedaban encasillados en el grupo de la muerte. Se esperaba que el Bayern Múnich y el Barcelona terminaran liderando el grupo, pero el Barcelona fue un completo desastre, situación que aprovecharían los nerazzurri. El Inter no podría ante el poderío alemán y perdería los 2 partidos frente al Bayern, le sacaría 4 importantes puntos al Barcelona y obtendría un puntaje perfecto ante el Viktoria Pilsen para llegar a 10 puntos y posicionarse como segundo del grupo. En octavos se cruzaba con el Porto y en una llave bastante reñida gracias a Romelu Lukaku, que volvía al Inter después de una temporada en Chelsea, sería el único capaz de abrir el cerrojo en 180 minutos para que el equipo de Simone Inzaghi pasara de ronda, pero este logro no sería posible sin el portero, que hoy en día es un meme. Andrea Onana recién llegaba para esa temporada a los nerazzurri proveniente del Ajax. En los partidos frente al Oporto fue pieza clave para la clasificación a cuartos de final, atajando una y otra vez pelotas imposibles. En cuartos no tendría mayor problema con el Benfica y lo vencería con un global de 5-3. Ya en semifinales, sorprendentemente, se encontraría con el Milan. Habían pasado ya 20 años desde que 2 equipos italianos tuvieran presencia en semifinales de Champions League, y fue precisamente en la temporada 2002-2003 donde estos mismos equipos se enfrentaron para definir quién iba a estar presente en la final de Old Trafford frente al Liverpool. En ese entonces el resultado favoreció al Milan, pero esta vez las cosas serían diferentes. El Milan, con una pobre presentación, no sería rival para el Inter. En el partido de ida los nerazzurri vencen por 2-0 y en la vuelta, con gol del capitán Lautaro Martínez, el Inter sella la serie para confirmar su presencia en una final de Champions League después de 13 años. Ya en la final había un claro favorito y era el Manchester City de Pep Guardiola, que venía de ganar la FA Cup, la Premier League, además de haber arrasado con sus rivales en Champions, venciendo en el global por 8-1 al Leipzig, en cuartos por 4-1 al Bayern Múnich, y en semifinales venía de vapulear al actual campeón de Europa, el Real Madrid, por 5-1, un total de 31 goles a favor y tan solo 5 en contra en lo que iba del campeonato. Guardiola había creado una máquina despiadada, pero fuera de lo que dictaba la lógica, el Inter fue un digno rival que supo pelear el partido de principio a fin. Tuvo ocasiones claras de gol, pero la mala puntería y en algunos casos la mala suerte evitaron que el Inter pudiera empatar el partido después de aquel golazo de Rodri. Ederson también fue fundamental para amargarle la noche al equipo de Simone Inzaghi, y el Inter, a pesar de intentarlo, eso sí, a más fuerza que fútbol, finalmente terminó perdiendo el partido a manos del equipo que mejor fútbol practicaba en el mundo en ese momento. El City celebraba una corona que les había sido esquiva y el Inter lloraba la derrota. Mientras tanto, en la Serie A se ubicaban terceros a 16 puntos del campeón Napoli, y su único consuelo sería la Copa de Italia, de la cual saldrían campeones venciendo en la final a la Fiorentina.
Una nueva temporada llegaba y consigo nuevos fichajes. Pavard, Marcos Thuram y Jan Sommer, este último ante la salida de Onana al Manchester, llegaban al equipo a ser parte del once titular. El plan táctico de Inzaghi saldría bien en la liga, pues el Inter sería implacable, coronándose campeón de la Serie A en la jornada 33 tras derrotar al Milan, y al final de la competición terminar con 19 puntos de diferencia sobre su más inmediato perseguidor. En las demás competiciones las cosas no saldrían bien. En la Copa sería eliminado en octavos por el Bologna y en Champions League también en octavos sería eliminado por el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, donde 3 de los 5 penaltis ejecutados por los interistas fueron errados. Lejos de ahogarse en el lamento, Simone Inzaghi empieza a preparar la temporada siguiente con la fe puesta que con el trabajo que venía implementando podían tener serias probabilidades de conseguir el objetivo europeo, y esta vez sí llevarse a casa la Champions League. El Inter, bajo el nuevo formato del campeonato, gana 6 de sus 8 partidos, quedando anclado en la cuarta posición y ganándose un cupo directo a los octavos de final, y como en todo buen equipo italiano, los nerazzurri fueron una muralla completa en la primera fase del torneo, donde solo recibieron un gol. En octavos su rival sería el Feyenoord. En Países Bajos, el Inter da un golpe de autoridad imponiéndose por 2-0 con goles de Thuram y Lautaro Martínez. En la vuelta en Italia, sin mayor problema, con un golazo de Thuram y Çalhanoğlu de penal, el equipo italiano se clasifica a cuartos, donde se vería las caras con el Bayern Múnich. La ida comenzaría en Alemania. El Inter se pone arriba después de que Thuram inteligentemente le deja el balón servido a Lautaro Martínez, que con un movimiento algo extraño marca el 1-0. El partido entraría en un ida y vuelta, donde Sommer responde de gran manera ante los enviones del equipo alemán. Sobre el minuto 85, Müller pone en tablas el marcador, pero tan solo 3 minutos más tarde, un contragolpe culmina con el gol de Fratesi para que el Inter diera la sorpresa y se fuera con ventaja a Italia. En el Giuseppe Meazza, el Bayern puso a prueba el nerviosismo de los nerazzurri, pero no pudo salir del empate, lo que le terminaría dando la clasificación al equipo de Inzaghi una vez más a las semifinales de la Champions. Lo que vendría a continuación, como ya todos saben, sería una verdadera locura. En mi opinión, la mejor llave de semifinales en la historia de la Champions League. El Barcelona, debido al fútbol que venía mostrando y a la inmensa calidad de sus futbolistas, partía como favorito. La mejor defensa del torneo se enfrentaba a la ofensiva más letal de Europa. El partido iniciaba e inexplicablemente al minuto 20 el Inter ya se encontraba arriba 2-0. Nadie en el estadio se la podía creer, pero el Barcelona ya se había acostumbrado a estas situaciones y a pesar de la adversidad, la confianza que brota en sus futbolistas estaba por encima de cualquier cosa. Sumado a que en cancha contaban con un jugador de otro mundo, era de esperarse que el Inter, a pesar de la ventaja tan precoz, no la iba a tener nada fácil. Al minuto 23 el diferente hizo lo suyo y en una jugada que levantó de los asientos a todos los presentes, Lamine Yamal con una genialidad acorta la distancia. Los de Flick se montan en el partido y antes de terminar la primera parte, Ferran Torres pone la igualdad. Inicia la segunda parte y lejos de intimidarse por lo que el Barcelona había mostrado en el segundo tiempo, el Inter dejaba claro que se quería llevar los 3 puntos y en un tiro de esquina Dumfries marca el segundo en su cuenta personal para poner arriba al Inter. Pero al Barcelona no se le puede dar una sola ventaja y en una desatención Rafinha dispara al arco y Sommer termina metiendo el balón en propia puerta. El partido terminaba y el Inter sacaba un buen resultado. Todo se resolvería en Italia. Comienza el espectáculo, un Barcelona irreconocible totalmente perdido, enfrente, un Inter punzante y como si de una repetición se tratase, al igual que en España, el Inter se pone arriba 2-0 con un gol de Lautaro Martínez y otro de Çalhanoğlu de penal. De esta manera termina la primera parte. En la segunda mitad, el equipo de Flick recobra la memoria y en solo 15 minutos estaba empatando el partido, volvía a pasar de nuevo. El Barça no sacaba el pie del acelerador y el Inter, ante la superioridad azulgrana, no podía hacer otra cosa que aguantar, pero la resistencia fue vulnerada en el minuto 87 cuando Rafinha se interna en el área y después de un rebote de Sommer marca el 3-1, un balde de agua fría para los nerazzurri. El resultado ya parecía irreversible, pero los de Simone Inzaghi a punta de corazón y con una pequeña ayuda de Gerard Martín marca el empate sobre el epílogo del partido, que lo obliga a jugar 30 minutos más. En un mar de nervios inicia el tiempo suplementario y sobre los 8 minutos Fratesi con una definición exquisita pone el 4-3 para que el Giuseppe Meazza estalle de alegría. El Barcelona, del pie de su mejor futbolista, intenta empatar el encuentro, pero Sommer se pone la capa de héroe y le ataja 2 pelotas de gol a Lamine Yamal. A los 120 minutos más 2, el árbitro señala el punto central y el Inter logra una vez más llegar a la final de la máxima competencia europea. Llegados a esta instancia ya sabemos lo que sucedió, un Inter totalmente expuesto en todas sus líneas con un PSG muy superior. El 31 de mayo medio mundo se sentó frente a su televisor a contemplar la mayor goleada en una final de Champions.
Al momento de ver semejante vapuleada iba a mitad de vídeo y estuve a punto de no continuar, pero pensándolo bien, la idea era mostrar el renacer del Inter después de una década de ni siquiera figurar en la Serie A, y pese a la goleada es un hecho que el Inter de Milán sí tuvo un renacer. En los últimos 5 años peleó todas las ligas, logrando coronarse en 2 de ellas y también logró llegar a 3 finales europeas, una de Europa League y 2 de Champions. Esto en comparación con la década posterior a la ida de Mourinho es un gran logro, pero bueno, en el fútbol cuentan son los títulos y ya veremos si el Inter logra seguir siendo relevante en el plano europeo y por fin levantar nuevamente la Champions League.